Tremendamente importante, ¿no? Lo que ayer les informábamos, la presentación por parte del Ejecutivo, ¿no? De este plan de reactivación educativa. Hemos hablado tanto de esto, de todo el impacto que ha tenido en la educación, en los niños, niñas, jóvenes, lo que ha pasado con la pandemia, con el tema de las clases. Bueno, son varios puntos que ya hemos hablado en extenso, ¿no? La preocupación, el diagnóstico y ahora la acción. Hay un plan de reactivación educativa 2023, hay un consejo asesor, hay líneas de trabajo que queremos abordar ahora con el ministro de Educación, que está en línea con nosotros, Marco Antonio Ávila. ¿Cómo está, ministro? Buenos días. Hola. Hola, buenos días. Un gusto saludarlos, Álvaro Loreto, por ahí. A usted, ministro, gracias por atender el llamado a la radio. Además, en un día tan importante estábamos haciendo énfasis también en la espera de los resultados de las postulaciones al Voy sistema. En camino, muy buenas noticias tenemos, así que espero que haya alguien de Bío Bío también ahí. Siempre. Por supuesto. Estamos en todas, ministro. Muy bien. Y también en esta, porque se ha pedido la colaboración de toda la ciudadanía, de todos los sectores de la sociedad, justamente para esta, comillas, cruzada, ¿no es cierto?, para reactivar justamente la educación. Aquí hay que estar especialmente atento. ¿Y qué podemos esperar en términos de resultados? Porque también esto es en contra del tiempo, ¿no, ministro? Claro, mire, nosotros el año 22 realizamos una serie de acciones, ¿no?, en una primera fase de este plan de reactivación, y lo que hemos visto, ¿no?, es cuáles son esas medidas que han logrado tener mayor efecto, ¿no es cierto?, mayor implicancia también y vinculación con las necesidades que las propias comunidades educativas nos han presentado. Y por lo tanto lo que hicimos fue reorganizar todas nuestras actividades, ya considerando un presupuesto más bien propio, ¿no?, y de esa forma poder focalizarnos en tres grandes tareas. La primera de ellas tiene que ver con la revinculación, ¿no es cierto?, la posibilidad de traer a esos estudiantes que por distintas razones, porque son de distintos niveles también, no han logrado continuar con su trayectoria educativa o la han interrumpido, no ciertamente no por de motu propio, sino que más bien por circunstancias que siempre son más bien sociales y que rodean muchas veces a estos niños, niñas o jóvenes que no continúan sus estudios. Lo segundo es poder evaluar, ¿no? Si bien nosotros vamos a tener resultados de la prueba CIMSE en mayo, ¿no?, fines de abril, principios de mayo de este año, lo que quisimos hacer fue ahora incorporar una pequeña evaluación que se llama DIA, ¿no?, del Diagnóstico Integral de Aprendizaje, que está disponible, va a estar disponible en marzo para todos los establecimientos del país de manera universal, y esto va a tener un instrumento adicional que va a poder evaluar el rezago lector, es decir, saber de qué manera hoy día los procesos de lectoescritura en niños y niñas que estuvieron, ¿no es cierto?, desescolarizados 2 años y tuvieron una inasistencia irregular durante el año 22, están realmente consolidados. Esto es muy importante, ¿no?, porque es la puerta de entrada al aprendizaje. Un niño que no sabe leer, escribir o no comprende lo que lee, ciertamente tiene más dificultades. Y por último, este gran ejército de revinculadores, que son personas que vamos nosotros a incorporar en los municipios y también, ¿no es cierto?, en los departamentos provinciales, que van a hacer esta tarea de ir buscando estudiantes, ¿no?, saber contactarse con las juntas de vecinos, con las oficinas municipales, para poder ir en búsqueda, ¿no?, de esos estudiantes que en edad, ¿no es cierto?, de estar en el sistema escolar van a tener una oportunidad, tanto en la educación regular como también en esta educación especial que se ofrece muchas veces para personas jóvenes y adultas, que son escuelas de tercera jornada o de segunda oportunidad. Sí, ministro, y en la práctica, ese último punto, ¿no?, quienes van a ir a buscar a los alumnos para que vuelvan a las escuelas, a los colegios, ¿quiénes van a hacer? ¿Cómo lo van a hacer? ¿Literalmente van a ir a la casa y los van a llevar? A ver, en primer lugar, en la educación, lo que tiene que aquí primar es esa comprensión, y que esperamos nosotros también, a partir de una campaña y también con el apoyo de ustedes, los medios de comunicación, es entender que la educación es un derecho. Y cuando un estudiante no está yendo a clase, está transgrediendo ese derecho y podría ser efectivamente perseguido. Ahora, nadie está pensando en que uno tenga, no sé, como un ejército de, no sé, carabineros que esté en la casa, sino más bien ir efectivamente teniendo antecedentes, que ya nosotros tenemos registros de estudiantes que se desescolarizaron en los últimos años. Las mismas escuelas tienen registros, ¿no? Mira, aquí había una familia que tenía 3 hijos, y esos 3 hijos por distintas razones, el padre tuvo una dificultad X, ¿no? Están aquí, son del barrio, y son 3 niños que podrían estar, no sé, en primero básico, en quinto y en séptimo. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer ese revinculador? Efectivamente, con una estrategia específica. Todo esto ya existe, ¿no? Nosotros tenemos un sistema de alerta temprana,
Aquí hay experiencias, tanto de instituciones públicas también como privadas, que han hecho ejercicios de revinculación. Yo siempre cuento un poquito como el trabajo que ha hecho la alcaldesa Pizarro en La Pintana, que ella tiene un muy buen modelo, o la alcaldesa Leitao en Peñalolén. Ellas dos tienen un muy buen modelo de ejercicio de revinculación. Aquí hay cuestiones bien específicas, hay técnicas, ¿no?, de cómo uno se acerca a estas familias, porque además aquí hay problemas que son del intersector. O sea, cuando una familia le pide a un hijo, ¿no es cierto?, que se quede haciendo labores de cuidado porque probablemente tiene más niños pequeños y esa niña, ¿no?, o niño de cierta edad abandona la escuela para ayudar a su madre a cuidar a los hermanos. Esos son problemas sociales que no se resuelven solo desde educación, también se resuelven desde desarrollo social, desde la Oficina de Protección de la Infancia, desde la Oficina de Colocación, desde generar más matrícula para esos hermanos pequeños. Pero por eso van a ser personas capacitadas desde los municipios que se va a hacer. No, desde nosotros. ¿Ya? Desde nosotros. El Ministerio de Educación capacita a esa persona. Es bien importante aquí entenderlo, Álvaro. Esto no es nuevo, aquí en Chile existe. Sí. Lo que pasa es que es un poco más invisible. Hay experiencia bastante amplia y acumulada, hay técnicas, hay maneras, hay gente que tiene formación, capacitación. Estamos hablando de trabajadoras y trabajadores sociales, psicólogos que van a aportar en esto para poder llegar, ¿no es cierto?, a esas familias y traer a esos estudiantes, ¿no? Ahora, eso no significa que no hayan acciones universales. Todos los establecimientos del país tienen o van a contar con orientaciones, herramientas y capacitación para hacer este mismo trabajo internamente, ¿no? O sea, por ejemplo, la inasistencia grave que se produce cuando los niños en el fondo dejan de asistir a la escuela, sí, en un promedio menor al 85%, es un predictor de la desvinculación. Entonces tenemos que lograr que esos niños comiencen a ir todos los días a clase, y hay tarea que es propia de la escuela, no necesita el revinculador. Ahí será el equipo directivo del establecimiento, junto a los profesores jefes, los que tendrán que diseñar el plan con apoyo nuestro. Sí, el presidente el día de ayer, ministro, hacía relación a subrayar el carácter de urgente de estas tareas que se describen. ¿Hay un plazo fatal? Porque yo supongo que la tarea, si no se logra, me voy a poner en ese caso, suelo no hacerlo porque trato de ser conservar la esperanza hasta el final, digamos, pero si no se hace la tarea o si no se cumple la tarea en un cierto plazo, ya no hay nada que se pueda hacer, ¿no? Ese es un jamás. Sí, miren, en educación las cosas son todas finalmente... la educación es un proceso acumulativo, ¿no es cierto? Es como, no sé, hacer deporte o seguir un tratamiento médico, para poner una imagen simple para que entiendan los auditores. Si usted no va todos los días a clase y no tiene la exposición todos los días a esa experiencia, ¿no?, que es la educación, para aprender, sin duda alguna que usted va a tener un problema. Nuestro principal problema es la inasistencia. Nosotros tenemos que lograr que los niños asistan mayormente. Esa es una acción mucho más, yo voy a decir, de más de corta inversión, por decirlo de alguna manera, y de muy largo alcance. ¿Por qué? Porque está asociado a la gestión interna de los establecimientos, y por eso que nosotros tenemos que volver a confiar en las escuelas y tenemos que volver a poner en valor también a los centros educativos, que es algo que nosotros hemos perdido. Pero yo voy a poner solo este caso, ¿no?, que puede ser casuística, pero yo estuve en O'Higgins la semana pasada, en la región de O'Higgins, en un jardín infantil de la Junji, un jardín meta, ¿no? Son estos jardines de estándar internacional verdaderamente maravillosos, completo equipamiento, bonita arquitectura, salas para nivel medio menor para capacidad de 26 estudiantes, 14, 15. Y yo cuando pregunto, ¿no?, a la educadora de párvulo, bueno, ¿qué razón tiene? No, mire, ¿sabes qué? Lo que pasa es que en la pandemia la familia entendió que podía el niño quedarse en la casa, meterle, lo cuida la abuelita, lo pasa mejor. Entonces tenemos que volver al sentido que tiene, o sea, volver a devolverle sentido, ¿no?, a asistir al centro educativo. Es ahí donde se aprende. Esa es la primera tarea que nosotros tenemos. Tenemos que lograr porcentajes de asistencia importantes, y es parte de lo que yo estoy haciendo todo este tiempo. En la prensa, yo vengo ahora de una reunión con organizaciones de la sociedad civil también para lo mismo, fundaciones privadas. El mensaje tiene que ser que todos los niños vayan a clase. Otra tarea más compleja, y por eso muy bien la pregunta suya, Loreto, y por eso necesitamos un equipo especializado con otras técnicas, es hacer hacer que vuelvan esos niños que se fueron de las escuelas. 50.000. Claro, que están desvinculados, que son un poquitito más, los 50.529. ¿Dónde están esos estudiantes? ¿De qué niveles son? ¿Qué estudiaban? ¿Qué tal nivel de vulnerabilidad? Ahora, un dato importante que ustedes siempre, yo creo que coloquen, ¿no es cierto?, siempre en su análisis. De esos 50.529, el 26% no está totalmente desvinculado, porque son familias que inscribieron a sus hijos e hijas para rendir exámenes libres. Por lo tanto, ahí hay más bien una segunda derivada, diríamos, ¿no?,
que es más bien una valoración del centro educativo como un espacio quizás no muy cómodo, no muy seguro, o quizás, ¿no es cierto?, que es poco significativo. Sí. Ministro, también se ha hecho el punto, comentábamos, ¿no?, la creación también de este consejo, 23 personas del consejo asesor, pero algunos echaban de menos a los apoderados. Claro, lo que pasa es que el Consejo, para que pueda tomar resoluciones y hacer recomendaciones de política, tampoco puede ser tan amplio, ¿no? Y lo intentamos hacer toda la representación. Pero eso no significa que no vayan a estar presentes. Ni apoderados, a estudiantes hay, pero ni apoderados, ni otros tipos, por ejemplo, en otros gremios, porque recuerden que este Consejo, cada vez que sesione, va a tener invitados, ¿no? Y esos invitados van a poder exponer cuáles son también sus formas. Este Consejo, de alguna manera, es una comisión ejecutiva, ¿no?, que tiene que generar una serie de recomendaciones para, ¿no es cierto?, en este caso para mí, para el ministerio, para poder tomar... Pero por eso, dentro de esas recomendaciones, porque si tenemos algunas personas, son 23, está, miembros de la Comisión de Educación de la Cámara, de la UNICEF, de la UNESCO, rectores de universidades, en fin, el presidente del Colegio de Profesores, profesoras, representantes de varios gremios, incluso también de estudiantes, pero de los apoderados, algo que decir, algo que analizar también para presentar propuestas, ¿no? Recordemos que esos apoderados son justamente los que están en la casa cuando los niños no van al colegio. Exactamente, no, por eso le digo yo, mire, todo siempre es perfectible y lo perfecto enemigo lo bueno. Siempre va a faltar alguien que esté sentado en esa mesa, pero por eso le digo, es muy importante considerar que eso no significa que solo van a decidir o van a conversar o dialogar solo este consejo. También va a haber un espacio de apertura, como de la lógica de audiencias, ¿no?, para reunirse con agrupaciones de apoderados con las que yo también he conversado, otros gremios que no están necesariamente sentados en esta mesa, otros actores, ¿no? Nos falta todavía, no hay nadie, por ejemplo, del Ministerio de Desarrollo Social, o alguien podría pensar, ¿no es cierto?, no sé, los encargados de la encuesta CACEM, que miran todos los temas, ¿no es cierto?, de pobreza. O sea, todas estas personas van a recibir a otros, ¿no?, y a otras para poder escuchar cuáles serían sus propuestas, pero lo importante es que este Consejo tiene una representación transversal. Yo me fijaría más bien en eso, en el aspecto positivo. Esto es un desafío país importante. El presidente me ha pedido, ¿no es cierto?, hacerme cargo de esto y liderarlo tal como lo veníamos haciendo, pero ahora con mayor fuerza y energía, con los recursos disponibles este año 2023, y por lo tanto yo creo que tenemos que centrarnos en eso, como mirar más bien lo positivo y no necesariamente aquello que probablemente va a ser una crítica permanente. No, por cierto, mi punto es que, a ver, todos queremos y todos estamos preocupados de que los niños, todo el impacto que está teniendo no solamente en los niños, ¿no? Todos queremos eso. El punto es que, claro, dentro de toda este diagnóstico que se hace, también es una voz importante, la de los apoderados que están en la casa, que a lo mejor también plantear y tomar decisiones. Sí, no, muy bien, súper importante, por eso le digo, pero en ningún caso no van a ser oídos. Pero le acabo de explicarlo esto. Los consejos funcionan no cerrados, sino tienen audiencia. Sí. Y claramente las agrupaciones de apoderados van a poder manifestar cuáles son sus posiciones respecto de aquello que se está discutiendo, ¿no? Este consejo se va a dar una orgánica, un tipo de gobernanza, y va a establecer, ¿no es cierto?, sesiones ampliadas, con apertura para escuchar a otros, y ahí pueden estar ciertamente representados, como le digo, no solo los apoderados y apoderadas, ¿no es cierto?, sino que también distintas otras instituciones, tanto del Estado como también otras instituciones locales, públicas, ¿no? O sea, va a haber mucho espacio, ¿no es cierto?, para dialogar. Lo importante es que tenemos, como les digo yo, esta mirada hoy día de manera transversal, este sentido de urgencia, que es el que yo quiero rescatar siempre, ¿no es cierto?, y decir, bueno, aquí hay una preocupación que no es nueva, ya venía, sin embargo hoy día este reimpulso nos vuelve a hacer pensar qué hicimos el 22 y que hoy día el 23 tenemos que reforzar. Ministro, y en un mediano, ni siquiera tan mediano, todo esto se da también dentro de un contexto en el que se ha hecho énfasis en la falta de profesores, en un déficit de profesores. ¿Hay alguna acción del Ministerio que apunta a remediar ese déficit? Sí, nosotros tenemos hace mucho tiempo ya una mesa de trabajo junto con el Centro de Perfeccionamiento y también, ¿no es cierto?, la División de Educación Superior. Nosotros hace mucho tiempo que estamos haciendo esos anuncios respecto del mejoramiento de las becas. Hoy día tenemos, ¿no es cierto?, una relación muy directa en términos de la inscripción, postulación más bien a las carreras de pedagogía asociadas, ¿no es cierto?, a los puntajes, a la acreditación de las universidades y a la ampliación, ciertamente, ¿no?, de este concepto que muchas veces es compartido, pero que no es muy concreto, ¿no? Yo escucho siempre hablar a todo el mundo respecto a la valoración de nosotros los profesores y profesoras, pero el minuto, ¿no es cierto?, como se diría antiguamente, ¿no? En el minuto de los que hubo, ahí desaparece, a la hora de los que hubo desaparece. Hoy día nosotros tenemos una carrera docente que permite mejorar las remuneraciones de los profesores, hoy día hay condiciones laborales, ¿no es cierto?, que son mucho mejores en términos de la cantidad de horas lectivas, no lectivas.
Sin embargo, ¿no es cierto?, esa valoración de la sociedad tiene que expresarse también en un respeto por la autoridad del profesor y de la profesora, ¿no? Entonces aquí también nuevamente el llamado a los apoderados respecto de lo importante que es que los profesores y profesoras cuenten con su respaldo en términos de que son la autoridad o son el adulto referente al interior de las salas de clase. Ahora, la parte de las buenas noticias que le digo que voy camino a anunciar ahora en 5 minutos más tienen precisamente relación con esto. Vamos a estar muy atentos, ministro, sabemos que ahí va la pauta, le agradecemos por eso mucho su tiempo, vamos a estar atentos, ahí tenemos un equipo para ver qué es lo que va a suceder, los anuncios y las buenas noticias que nos va a entregar Marco Antonio Ávila. Muchas gracias, ministro de Educación, por haber estado con nosotros. Un gusto saludarlo, que tengan buen día, Loreto Álvaro. Chao, chao. Gracias.